Bienvenida y agradecerle nuevamente por acompañarnos en esta segunda sesión al doctor Marcelo Sánchez. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. Eh, Bien, buenas tardes a todos. Voy a apagar esto porque definitivamente nos quita mucho ancho de banda. Eh, Hemos estado llevando, para todos los que han estado presentes el día de ayer, voy a compartir la pantalla, vamos a ingresar eh, de principio al avance de la materia y si es que nos queda un poco de tiempo, voy a resumirles un poco las actividades, lo cual ya se ha hecho y podrían ver en la grabación de la primera clase. Sin embargo, para alguna otra consulta, eh, les voy a dar la palabra. Bien, entonces, permítanme, por favor. eh, Les voy a pedir que una vez que ya se logre visualizar, me puedan dar el aviso correspondiente. ¿Se logra ver ya? Sí, doctor. Muchas gracias. Eh, Bien. Entonces estábamos viendo distintas formas de la resolución del contrato. Entonces veíamos como un resumen, veíamos que también se puede dar por incumplimiento voluntario, de acuerdo al artículo 568, y cuando una de las partes incumple sus obligaciones contractuales de forma deliberada, sin causa justificada. En este caso, la parte que ha cumplido de las dos sus obligaciones puede solicitar al tribunal se declare la resolución del contrato y por ende este queda extinto, las partes quedan liberadas. Veíamos también algunos requisitos que se dan para esta situación, que existe un contrato válido, que una de las partes incumpla las obligaciones contractuales, que el incumplimiento sea voluntario, es decir, que no se deba a causas ajenas a la voluntad del deudor, que también veíamos esta situación, que el incumplimiento sea grave, es decir, que haya una afectación concreta. Entonces, todas estas situaciones se van dando y se tienen que cumplir estos requisitos para solicitar el incumplimiento voluntario y por ende la resolución. Entonces veíamos algunos ejemplos, los hemos detallado de manera extensa, no vamos a ingresar a eso, simplemente estamos recordando un poco. Otra de las formas que también veíamos era por imposibilidad sobreviniente, que de acuerdo al artículo 582 del Código Civil se produce cuando después de la celebración del contrato sobreviene un acontecimiento que hace imposible el cumplimiento. Eh, entonces, esto tiene que ser tomado en cuenta para la resolución también del contrato. Hablábamos de requisitos como la imposibilidad del cumplimiento, también la definitivez, que significa que esta imposibilidad es definitiva, no que se va a dar en algunas circunstancias o que se podría producir el cumplimiento después, tampoco, tiene que ser un incumplimiento total y definitivo. También otro elemento, veíamos que era la sobreveniencia, que nos habla de la imposibilidad de sobrevenir después de la celebración del contrato. Ah, es decir, que esta causa no es anterior a la celebración del contrato, sino posterior. También ausencia de culpa, la imposibilidad que tiene de no ser imputable a la parte que invoca la resolución. Es decir, yo no puedo pedir por un incumplimiento mío, no puedo pedir, eh, en este caso, que se resuelva el contrato, si es mi incumplimiento, ¿no? Básicamente, eso es lo que veíamos.
veíamos también algunos de los efectos de esta imposibilidad sobreviniente, em, el cual extingue las obligaciones de las partes, da lugar a una indemnización de daños y perjuicios, y también veíamos ejemplos. Y quedábamos justamente acá, si ustedes recuerdan. Entonces, a partir de este momento, sí vamos a empezar con el avance concreto. Por excesiva onerosidad. Entonces, se puede hacer una resolución por excesiva onerosidad como una manera de extinguir los contratos cuando, por un cambio imprevisto en las circunstancias, el cumplimiento de la prestación de una de las partes se torna excesivamente oneroso, de modo que le resulte imposible o excesivamente gravoso. Ponemos algún ejemplo. Si yo he hecho un contrato de obra en el que se va a ir desembolsando una cierta cantidad de dinero para cada mes y para construir una casa, digamos. Yo soy una constructora y hago una evaluación de los gastos que se van a ir realizando y de acuerdo a los precios del mercado. Entonces, debido a la crisis económica, algunos bloqueos y otras situaciones más, los precios de los materiales de construcción se elevan, se duplican, se triplican. Entonces, yo ya no puedo, como empresa constructora, ya no puedo cumplir con ese contrato por los precios pactados inicialmente. Le comunico esta situación, le digo que los precios tienen que ser reajustados si queremos continuar con el contrato, y si la otra parte no acepta y dice, no, hemos hecho un contrato, entonces yo podría solicitar la resolución del contrato por excesiva onerosidad, demostrando que ese contrato estaba basado en una primera planilla o en una primera aproximación de los costos basados en precios de mercado de ese momento, y que en una de las cláusulas se establecía que se podían regular esos valores en su momento. Entonces el juez va a valorar ese tipo de situaciones, y de que si es que la otra parte no quiere que se continúe el contrato porque no está dispuesta a aumentar esos costos, el juez puede determinar también que no es una situación atribuible a mí, porque efectivamente yo no he hecho subir los precios, y efectivamente ya sería oneroso para mí, me causaría un costo alto que ya no justificaría el trabajo que estoy realizando, no tendría ganancia, no tendría sentido que yo continúe con el contrato, entonces podría declarar la resolución del contrato. Entonces, requisitos: que se trate de un contrato conmutativo de tracto sucesivo. Esto quiere decir contrato con prestaciones recíprocas equivalentes y conocidas de antemano. Podría ser el arrendamiento, nos dice. También contratos aleatorios como el seguro o la lotería, que no están sujetos a la excesiva onerosidad, ya que el riesgo de una de las partes es inherente a la misma naturaleza del contrato, entonces no correspondería. Que se produzca un cambio imprevisto de circunstancias, en este caso la movilización de los precios que existían de los materiales y que no pudo preverse a momento de la celebración del contrato. También el cambio de circunstancias torna excesivamente oneroso el cumplimiento de la prestación de una de las partes, y esta onerosidad debe ser excesiva, es decir, no puedo decir que porque puse el de precio 50 bolivianos la bolsa de cemento y ahora subió a 60, eso no resultaría excesivo. Podría llegar a cumplirse y tendría que estar dentro de las previsiones. En cambio, si la bolsa de cemento sube a 100, a 150 bolivianos, ahí sí podría establecerse una excesiva onerosidad. Puede ser entonces solicitada por la parte perjudicada, quien debe probar los requisitos mencionados. Y si esto es favorable por parte del juez, el contrato se va a extinguir y las partes deben restituirse las prestaciones que ya se hubieran realizado. Si es una obra, esa obra ya queda, por supuesto, está en el terreno, en el avance que tiene para la otra parte, y lo único que se tendría que hacer es devolver boletas de garantía, devolver algunas otras situaciones o gastos que ya ha desembolsado
el contratante para que yo simplemente le devuelva esa parte, pero ya no continúe con la obra, en el ejemplo que les he dado. Entonces, dice que en caso de que la resolución sea solicitada antes de la prestación, que esta haya sido ejecutada por completo, la parte perjudicada puede optar por solicitar la modificación equitativa del contrato. Eso también es una opción si es que las partes están de acuerdo y tomándose en cuenta las circunstancias del caso, puede determinar cuáles son esas condiciones que deben modificarse para que el cumplimiento no sea excesivamente oneroso para la parte perjudicada. Ejemplos, un contrato de compra-venta de una cosecha de trigo celebrado antes de una sequía que reduce significativamente la producción. Entonces, por supuesto que no es una causa atribuible a mí, porque la sequía no la he provocado yo, entonces sí me va a producir una serie de pérdidas y el incumplimiento, en resumen, de ese contrato. También un arrendamiento de un local comercial celebrado antes de una crisis económica que reduce el flujo de clientes. Puede ser también una situación o lo que hablábamos de pandemia, que he arrendado un local comercial, pero debido a la pandemia este no va a funcionar. Entonces también podría pedir esta resolución de contrato por excesiva onerosidad. Un contrato de obra celebrado antes de un aumento de los precios, que es el que les daba como ejemplo hace un momento. Bien. Básicamente, ahora vamos a tocar algunas puntualizaciones sobre el derecho civil que son necesarias para completar todos los aspectos que se han hablado en estas clases. Eh, Importante, simplemente que ustedes puedan ver que la Constitución Política del Estado en su artículo 14 nos habla de la personalidad y la capacidad jurídica. Y también el artículo 3 del Código Civil, que establece que toda persona tiene una capacidad jurídica y esta experimenta limitaciones parciales solo en casos establecidos por ley. Asimismo, puede contratar toda persona legalmente capaz, hablando de esto que hemos tocado ahora, que la capacidad de las personas de contratar tiene que estar legalmente capaz. Obviamente los menores no lo están. En el caso de los incapaces, nos dice el artículo 484 que son incapaces de contratar los menores de edad, los interdictos y en general aquellos a quienes la ley prohíbe celebrar ciertos contratos. El contrato realizado por una persona no sujeta a interdicción, pero incapaz de querer o entender en el momento de la celebración, se considerará como un hecho por persona incapaz. Si el contrato resulta un grave perjuicio para el autor y la mala fe del otro contratante. Esos aspectos se van a aprobar en un proceso y de ser así, ese contrato estaría declarado nulo. Entonces, para entender mucho mejor lo que es la capacidad, es la cualidad jurídica de la que está investida toda persona natural desde que nace para ser titular de derechos, contraer obligaciones y adquirir deberes jurídicos, pero, ojo, una capacidad que está limitada, por supuesto, desde cierta edad para actos jurídicos en específico. Entonces, sí, son sujetos de derechos, sujetos de obligaciones, tienen la capacidad de adquirir estos derechos y obligaciones desde el nacimiento, pero en materia civil, contrataciones, compras de bienes, etcétera, etcétera, lo hemos visto 18 años en adelante. Vamos a ir viendo que existen modalidades en general de lo que son los contratos jurídicos. Y dentro de esto vamos a ver que en casi todos los contratos siempre tenemos que ver lo que es la condición, que es el acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho, de una obligación o en general de un negocio jurídico. Entonces, esta condición va a constituir un elemento accidental del negocio jurídico, es decir, es adherida por las partes en el momento de constituir la obligación. También tiene que tener un plazo y un
dentro de lo que es el contrato, y este es el tiempo legal o contractualmente establecido que ha de transcurrir para que se produzca un efecto jurídico. Entonces, fuera de ese plazo, si se ha establecido como un plazo de cumplimiento, desde esa fecha, pues se puede producir la mora y con efectos de extinción o resolución, porque los contratos siempre manejan un plazo. Imagínense ustedes tener un contrato que establezca el pago de una obligación, pero que no contenga un plazo. Entonces, ahí es muy complicado. Imagínense que se cometa ese error. Entonces, la otra parte, ¿cuándo lo va a poder exigir? No lo va a poder hacer. Tendría que ver otras vías como cartas notariadas, especificando la necesidad de la devolución del dinero o el establecer o completar por acuerdo esa devolución del dinero, etcétera, etcétera, no pudiendo superar los 5 años, claro está, porque hablamos de una prescripción en este caso, que ya no se podría cobrar ese monto de dinero, pero, insisto, desde el cumplimiento del plazo. Para eso tendríamos que emplazar a la otra parte a señalar si es que se hubiera cometido el error. Como modalidades específicas, tenemos que hablar de diferentes tipos de contratos. Hay contratos preliminares, que son aquellos mediante la cual una de las partes o los dos se obligan a celebrar en un momento ulterior otro contrato, que se va a llamar o se va a denominar definitivo. Entonces, el primer contrato que estamos suscribiendo, que se llama preparatorio, se realiza preveniendo la celebración de un contrato o una serie de contratos a futuro, dando las bases, las condiciones y modalidades de dichos contratos. Justamente sobre eso habla el artículo, o establece, perdón, el artículo 463 del Código Civil, que dice el contrato preliminar sea bilateral o unilateral para la celebración de un contrato definitivo en el futuro. Debe contener los mismos requisitos esenciales que este mismo, bajo sanción de nulidad, es decir, tiene que tener todas las características, cláusulas del contrato definitivo, pero sí va a especificar que es un contrato preliminar que va a depender de ciertas circunstancias para que se celebre el definitivo. Entonces, si las partes no han convenido un plazo para la celebración de ese contrato definitivo, lo señalará el juez. La parte que no cumpla queda sujeta al resarcimiento del daño, salvo pacto o disposición diversa de la ley. Puedo acordar, como un ejemplo, una futura compraventa de un inmueble y estableceré garantías. Eh, Digo, en este momento no cuento con los fondos necesarios, pero quiero garantizar que yo voy a adquirir ese bien, establezco ciertas cláusulas de plazos, etcétera, etcétera, para que se celebre el contrato definitivo y pueden firmar las partes al respecto. O podría ser un contrato unilateral del vendedor que promete que va a reservar ese bien hasta tal fecha, hasta una cierta fecha, y después de esa fecha pues tendrá la libertad de venderlo bajo o a través de una contraprestación. Aquí les pongo un ejemplo, una base simplemente de cómo podría ser un contrato preliminar de compra-venta. Entonces, ahí nos está especificando, denme un segundo, perdón, ya, ahí está. Entonces, generales de ley, eh, en una primera cláusula, cuando estamos hablando cláusula primera de las partes, ahí vamos a describir todos los nombres completos, carnet de identidad, dirección y en qué calidad estoy actuando. Podrá ser en calidad de vendedor, en calidad de comprador, dependiendo del tipo de contrato al que estamos suscribiendo. Luego señalaré el objeto, que en este caso tendría que ver con la venta futura de un bien inmueble, y tenemos que describir todo lo que es el bien inmueble registrado con matrícula computarizada, los límites,
la dirección exacta, toda la descripción como se haría en una compra-venta del bien inmueble. Luego también vamos a señalar en una otra cláusula el precio acordado, que tendría que ser principalmente en bolivianos. Hay quienes dicen que se puede hacer en dólares, peor en esta época. Normalmente se hace en bolivianos, que deben ser pagados en su totalidad al momento de la formalización del contrato definitivo. Eso nos dice, no es en ese momento, podrá pactarse un pago inicial, pero el pago total tiene que hacerse con el contrato definitivo. También estableceremos un plazo de cuándo se va a firmar este contrato definitivo, estableciendo una fecha límite, quedando sujeto a la obtención de documentos legales necesarios. De repente hay un bien que sí es de una persona, pero no cuenta con papeles, entonces necesita hacerse una serie de trámites para obtenerlo, obtener permisos, planos aprobados, etcétera, etcétera, y eso va a tomar su tiempo, 5 o 6 meses de repente. Entonces, pero la persona que está queriendo comprar tiene la intención, tiene el dinero, entonces se puede firmar un contrato de este estilo. También se puede establecer un arras como garantía de cumplimiento. El comprador entrega al vendedor una suma de dinero, la cual será restituida en caso de que alguna de las partes incumpla sin justa causa, o se podrá establecer que de esa cantidad una parte no sea restituida, etc. Y finalmente los gastos, que otra de las cláusulas puede hablar de los gastos notariales que van a derivar de la formalización del contrato definitivo y quiénes la van a cubrir, se la van a cubrir las dos partes en 50-50 o alguna de ellas en particular, etc. Otro tipo de contrato interesante que no son de los más conocidos son el contrato consigo mismo. Esto habla de una autocontratación o contrato del representante consigo mismo, que es un acto que celebra la persona con él mismo y en el cual actúa a la vez como parte directa y como representante de la otra. Entonces tiene un doble carácter. Representa, digamos, al vendedor y a la vez es el comprador. Entonces, una de las partes del negocio es él mismo y interviene a su propio nombre y derecho. La regla es que permite que todo tipo de contratación que no contravenga la ley ni el orden público. Entonces, no existe esta imposibilidad de vender un bien inmueble él mismo. Es más, yo puedo actuar como representante con un poder, por supuesto, donde se habla de la posibilidad de vender el bien inclusive a él mismo, ¿no? A vender a terceros o a él, que se hace generalmente con los vehículos. En vez del cambio de nombre general, se prefiere hacer un poder donde se le da la facultad al comprador de transferir el bien cuando él quiera, y transferírselo a él mismo, para que no necesite buscar al vendedor hasta concretar todos los trámites. Sin embargo, creo que ustedes conocen, y no sé si pasa en todos los departamentos, pero hay una restricción al tiempo de duración de este tipo de contratos, eh, que usualmente permiten que sea de solo 3 meses. Y después de esos 3 meses ya no se puede continuar con la validez de ese poder. Y esto tiene su asidero, su justificación, porque muchos solamente hacen el poder para venderlo años más adelante, no pagan impuestos y perjudican al que tiene como propietario ante la alcaldía. Entonces son situaciones que se pretenden evitar. El artículo 471 nos habla del contrato consigo mismo, que dice que es el contrato celebrado por el representante consigo mismo, sea en nombre propio o en representación de un tercero. Es anulable, excepto si lo permite la ley y fue con asentimiento del representado o si el negocio excluye de su naturaleza un conflicto de intereses. Cuando se entiende que no hay un conflicto de intereses y ha sido aceptado, cuando en el mismo poder se establece esta situación. Así que el apoderado puede transferir el bien a terceros, inclusive a él mismo. Entonces, de esa manera queda plenamente claro esa autorización.
cláusulas que deberían contener, de igual manera de las partes en una primera cláusula, en una segunda el objeto, que tendría que describir la transacción, la venta de un vehículo, eh, a través en calidad de representante, las condiciones estipuladas en el contrato, básicamente el plazo, eh, que tiene una duración indefinida, porque estamos hablando en el ejemplo que les daba de una venta, las obligaciones de la parte contratante, a veces será de entregar el dinero o parte del dinero de contraprestación al representado. Entonces, asumiendo las obligaciones y responsabilidades derivadas. Finalmente, la firma. Estos son simplemente ideas de lo que se tiene que hacer en un contrato. Por supuesto que ustedes como abogados pueden ir más allá, pueden revisar otros artículos, pueden visualizar dificultades que se puedan dar más adelante y realizar cláusulas para que esos posibles contratiempos no se produzcan más adelante. También tenemos un contrato de opción, que es aquel contrato preparatorio mediante el cual una parte denominada concedente, promitente o opcionista le concede a la otra parte denominada optante, la preferencia o el derecho a celebrar en el futuro un contrato principal definitivo. El artículo 464 establece que el contrato de opción de una de las partes reconoce a la otra con carácter exclusivo e irrevocable la facultad de aceptar una prestación a su favor o la de un tercero en condiciones convenidas y en el plazo acordado, que no puede ser superior ese plazo de 2 años. Acá el ejemplo, el objeto vendría a ser conceder al optante el derecho exclusivo de decidir la compra-venta de un inmueble ubicado en tal lugar, con matrícula computarizada, límites, etcétera, etcétera. Toda la descripción que se hace, al final se le está dando al optante ese derecho exclusivo de decidir, que no puede superar el plazo que hemos mencionado. Puede ser menor, pero no mayor a ese, ¿no? Entonces la opción válida dentro del plazo será señalando días, meses y años, comenzando a contar desde la firma del contrato. El precio de la opción también tiene que ser mencionado. Se debe mencionar el optante cómo va a pagar al oferente la suma de cierta cantidad, la cual será abonada en cuotas mensuales, empezando desde tal fecha hasta el final. Acá también se va a hablar del precio de la compra-venta, que si él decide ejercer la opción, el precio de compra-venta del inmueble se fija en un monto específico de bolivianos. El optante también podrá ejercer la opción notificando por escrito al oferente dentro del plazo establecido. En caso de ejercicio, las partes procederán a formalizar el contrato de compra-venta. Si decide no comprar, entonces tampoco está obligado, es su opción, es su derecho exclusivo y quedará extinto ese contrato cuando finalice el plazo. También existe el contrato simulado. Ahora, hay que dejar claro que el Código Civil no regula los contratos simulados con esta denominación, así como contratos simulados, pero el artículo 543 dispone efectos de la simulación entre las partes. Y nos dice en el parágrafo primero, en la simulación absoluta, el contrato simulado no produce ningún efecto entre las partes. Básicamente, cuando se refiere a una simulación absoluta, no va a surtir efectos. Sin embargo, en la relativa, que es el verdadero contrato oculto bajo otro aparente, es eficaz entre los contratantes si se reúnen todos los requisitos de sustancia, es decir, del contenido, y la forma, siempre y cuando no infrinja la ley ni intente perjudicar a terceros. Entonces, la simulación supone una divergencia consciente entre voluntad y declaración. Simular importa mentir, ya cuando se oculta en todo o en parte una verdad o cuando se hace aparecer una verdad como una cosa que es mentira. Entonces, se pretende hacer un encubrimiento de la intención. Tal vez ustedes puedan preguntar algún ejemplo de este tipo de contratos simulados. A veces se lo conoce como ventas ficticias.
se hacen ventas ficticias o se hacen ventas con una modificación de precios. Hay un contrato que se establece sobre un monto menor, otro sobre un monto mayor. Esto no debería ingresar dentro de la legalidad porque se está evadiendo impuestos. En esos casos que hacen, en ocasiones se hace eso. Y luego siempre se pone, ¿no? Dos tipos de contratos, un documento privado con el precio real y un documento eh, listo para ser presentado con un precio menor a fin de no pagar los impuestos que correspondan, etcétera. Una venta simulada en una familia. Yo quiero transferir a mis hijos o quiero dividir mis bienes sin necesidad de un testamento, que no quiero que se peleen más adelante. Tampoco quiero hacer un anticipo de legítima, simplemente hago una venta ficticia con ciertas condiciones. Si está dentro de lo legal, podría darse esta situación o la validez de este contrato. Contrato de compra-venta. eh, la cosa vendida es el objeto sobre el cual recae la obligación, nos dice, y son las cosas sobre las que recaen distintos derechos reales, en el caso de una propiedad, y sobre los que son titulares las personas. La cosa puede ser objeto de posesión, siendo un hecho fáctico de gran importancia jurídica. Vamos a ir específicamente a lo más importante. Aquí tenemos que hablar del precio y los requisitos. Siempre en una venta tiene que existir, cuando estamos hablando de una compra-venta, una suma de dinero que debe ser pagada. Entonces, en el contrato de compra-venta es un requisito esencial y debe cumplir ciertas condiciones que debe ser en dinero o determinado o determinable. Debe ser un precio serio. Existirán obligaciones en el caso del vendedor de entregar los títulos de propiedad, entregar la posesión de esa propiedad dentro de un lapso de tiempo, de un plazo que no debe excederse para que el comprador pueda trasladarse al nuevo bien, al bien inmueble. Y cuando éste adquiera la autenticidad y publicidad necesaria mediante la inscripción en el registro público adecuado. Es decir, tienen que dar todas las condiciones para que el comprador pueda registrarlo en derechos reales a su nombre. También, como obligaciones del vendedor, es dar garantía de evicción y saneamiento de ley. En una de las cláusulas generalmente se coloca esto, sería bueno que ustedes lo tomen en cuenta para su trabajo. Las garantías de evicción y saneamiento, es decir, el vendedor garantiza que es, para empezar, el propietario del bien, ¿no? Puede estar en derechos reales, pero también tiene que garantizar que no existen algunas circunstancias limitativas del derecho que está adquiriendo de propiedad el comprador. Por ejemplo, no tendría que haber, en este caso, anotaciones preventivas, no tendría que haber tampoco hipotecas ni deudas, o en el caso de que me esté vendiendo una persona casada, también tendría que tener, y que dice que solo es de él el bien, más adelante, si hay un problema legal, se suscita un problema legal, quien está dando evicción y saneamiento de ley va a dar esta garantía, es el mismo vendedor, sin perjudicar ese derecho del comprador. También es responsable por ciertos vicios ocultos de la cosa, por deudas, por multas, entonces de aspectos que él no ha dado o no se conocen en el contrato. Por eso es bueno poner el estado del inmueble. Y ahí ustedes podrán decir, la casa o el inmueble es una casa ya con varios años y que puede presentar algunos daños. Sin embargo, conoce el comprador el estado de la misma y acepta sin hacer ningún reclamo posterior, ¿no? Es mejor colocar todos esos aspectos en las cláusulas para que no se den problemas más adelante. Entonces, es obligación señalar el verdadero estado del bien, que no existan ningún tipo de vicios. Entre las obligaciones del comprador, conforme al artículo 636,
se tiene el pago del precio, los intereses sobre el precio, si es que no fuera en un solo pago e incumple, eh, debe realizar el pago en el lugar y en el momento que se entrega la cosa, o en el momento que dice el contrato que se va a realizar, debiendo recibir de manera pacífica y responsable, pagar los intereses que establece el contrato por demora en los pagos, por ejemplo, constituciones en mora, sin necesidad de que el juez tenga que establecer esta mora. Entonces va a estar obligado a pagar intereses que no excedan el 3% mensual, que es el interés legal. Y bien, con eso creo que se les ha dado las herramientas necesarias para que puedan realizar los contratos. Eh, claro, no vamos a incluir un contrato directamente, pero les he dejado entre los materiales un contrato de prueba o de muestra para que ustedes trabajen en función a él. Insisto, no hagan que la inteligencia artificial realice, porque no lo va a hacer correctamente. Tampoco les he hecho o les he recomendado que pueden investigar, por supuesto, pero fíjense que las cláusulas sean correctas, que no perjudiquen la normativa o que no vayan en contra de la normativa, podrían ser nulos. Entonces, tengan esa situación, ¿no? Esos cuidados para el momento de sus trabajos. Bien, voy a ver de mostrarles la plataforma. Doctor, Segundo. buenas tardes. Una Buenas, consulta. sí. Doctor, referente a un contrato sobre venta de acciones y derechos sobre un bien heredado, ¿se puede realizar el contrato sobre venta de acciones y derechos? A ver, explíqueme bien, porque su pregunta no resulta ser profunda, ¿no? No le puedo dar una opinión, tendría que darme todo el contexto. Es más o menos es sobre un bien inmueble heredado, es el padre y Ujú. tiene sus hijos, y el Ya. padre es el que quiere vender mediante acciones y derechos su porcentaje que le corresponde. Esa venta y ese contrato se puede elaborar, doctor, Sobre la venta de lo que le corresponde, le dice, ¿lo que le corresponde a quién? al padre, porque Y es la bueno, sucesión es de la si el madre. La padre, madre está ya, vivo y la madre es la que ha fallecido. Y ahí ya, es pero donde los hijos, tendría que haberse hecho es que no me está dando el contexto completo, ¿no? Todo análisis tiene que darse con un contexto completo. Ahora mismo el suyo es incompleto. Tendríamos que ver si la madre o la esposa, en este caso, que ha fallecido, es esposa o no es esposa del es padre. esposa, doctor. Ya, si es esposa, se ha tenido que hacer una declaratoria de herederos y se ha tenido que establecer quiénes son los herederos legales, entre esos el padre. ¿No ve? Entonces el Sí, padre sí, sí. tendría que tener mínimamente un porcentaje, ingresa como el 50% si es un bien ganancial, 50% de la mitad del inmueble y también ingresa como un hijo en el otro 50%. Eso Sí, es sí. de esa manera. Entonces, si yo tengo un porcentaje, hagamos de cuenta como padre, el 66,6%, puedo hacer puedo hacer una transferencia a mis hijos, una división, un anticipo de legítima, también podría ser. Entonces, ese sería para mí el camino correcto para transferir si yo quiero hacerlo en vida, ¿no? O simplemente, caso de que
de que se dé mi fallecimiento sea por sucesión hereditaria entre mis herederos legales. Pero eso es lo que yo le he entendido, que usted quiere transferir y dividir entre sus hijos, estando en vida, ¿cierto? Sí, exacto, doctor. Entonces, para mí es eso, ¿no? Yo, si yo quiero hacer en partes iguales, pues puedo terminar realizando esa transferencia hacia mis hijos o el anticipo de legítima. Yo creo que respaldaría mucho mejor este tema de la transferencia legal sin que existan dificultades más adelante. Mm, ya, doctor. Y doctor, en caso de que ese 66,6% que le toca al padre lo quiera Ujú. vender a un tercero y Puedo no a hacerlo. sus hijos, ¿puede Ah, realizarlo? claro, claro que sí. No olviden que los hijos no tienen un derecho sobre los bienes, sino cuando los padres fallecen. Los padres pueden disponer de los bienes en vida como ellos mejor les pareciera, porque no es una obligación el dejarles algo a los hijos. Entonces, los hijos no tienen propiedad alguna. Ellos adquieren propiedad cuando fallecen los padres y ellos tuvieran alguna propiedad, si son los herederos forzosos. Entonces, yo puedo sí tener la propiedad de un bien inmueble a la muerte o fallecimiento de mis padres. Antes no tengo propiedad alguna, no tengo un derecho, yo no puedo reclamar y decir, mi papá está queriendo vender su casa y no es posible porque es mi casa también o porque yo soy su hijo, etcétera. Por lo menos sobre el 66,6. Si yo soy como un hijo y tengo un porcentaje mínimo en la casa, si es que esa casa se vende, tendría mi porcentaje de ganancia, ¿no? Se me va a dar un porcentaje de la casa. O finalmente, si yo quiero hacerme de la casa, tendría que pagarle a mi padre, si él está vendiendo, el 66,6%, después de hacer un avalúo, quedar en un precio en concreto, puedo pedir y hacerme con la propiedad de la casa. Pero respondiendo a su pregunta, el padre, por supuesto, que en vida puede disponer sin ningún problema de su propiedad. Muy amable, doctor, esa era mi duda. Muchas gracias. No hay de qué. Muy buenas tardes, querido doctor. Sí. Quisiera salir de duda. El tema de las actividades del comienzo no pude escucharle bien. El tema de las actividades de los contratos, ¿será que me puede informar nuevamente, doctor? ¿La qué, perdón? El tema de las actividades de los contratos Ah, ya, que ya. tenemos Claro, para presentar. Ya, por favor, claro. doctor. Sí, les voy a compartir ahora, de todas maneras. Acá está. Ya logran ver, ¿no? La plataforma. Sí, doctor, correctamente. Perfecto. Entonces, como les iba diciendo, hay un foro motivacional de participación obligatoria. Bueno, entre comillas, obligatoria porque si ustedes no quieren, no la realizan, pero no ganan 10 puntos. Consiste en responder a esa pregunta de manera individual, no necesitan hacer una discusión, un debate, ¿no? Simplemente es con su usuario, van a plantear una opinión que, claro, tiene que estar adecuada al avance de la materia, tiene que tener una base, no es simplemente una opinión, sino basado en datos concretos. La actividad de los contratos por 40 puntos, porque ya sabemos que los 50 puntos restantes van a formar parte del cuestionario de la materia. Y ahí están en la plataforma las fechas, seguramente les van a ir recordando, pero a veces no necesitamos que nos recuerden. Necesitamos revisar nuestra plataforma, ver fechas y estar atentos a cualquier modificación y si no, ingresamos en la fecha que corresponde. Elaborar un contrato nos dice de compra-venta de bien inmueble. Hemos visto cómo se tendría que elaborar. Ustedes añaden las cláusulas respectivas. Tiene que ser un contrato inventado, por supuesto, pero sobre datos, si se podría decir, reales o simulados. Es decir, voy a hablar de un bien inmueble, la ubicación donde ustedes quieran, una matrícula computarizada que me puedo inventar, etcétera, pero tal cual fuera un contrato de compra-venta, en la que como requisito tienen que aparecer ustedes como partes contratantes. Puede ser como vendedor, como comprador, no importa, pero el nombre de ustedes tiene que estar ahí. Ese va a ser uno de los contratos y el segundo va a ser uno de permuta de vehículo. El de permuta de vehículo puede ser con otro vehículo, puede ser con una maquinaria, puede ser con un inmueble, no importa. Lo que me interesa es que ustedes sepan manejar
la construcción de las cláusulas y que éstas estén adecuadas al Código Civil. Es decir, es muy importante que en lo que ustedes puedan vayan mencionando artículos, vayan mencionando algunos aspectos. Mientras más contenido teórico tenga, es mejor. Eh, Mejor fundamento o mayor fundamento es mucho mejor para que sus notas sean de los 40 puntos en este caso. Entonces, también les pido acá, dice, identificando con colores los elementos esenciales del contrato que dan validez al mismo. Ahora, ustedes saben cuáles son los elementos esenciales del contrato, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos que hemos visto, en los dos contratos, aparte de haber hecho todo este proceso que les estoy diciendo, las cláusulas, tienen que resaltarlos. Hay forma de resaltar en Word, ustedes creo que la conocen. Pueden resaltar, por ejemplo, cuando dice el elemento consentimiento, entonces yo puedo resaltar dónde en mi contrato se está hablando o se está estableciendo el tema del consentimiento. De repente en la cláusula final, donde dice las partes, firman en señal de conformidad, con cada una de las mismas, etcétera. Ahí yo estoy hablando del consentimiento. Lo mismo en el resto, cuando hablo del objeto, pues subrayaré con otro color el objeto. Voy a poner entre paréntesis objeto. He resaltado toda una parte y lo pongo entre paréntesis objeto. De esa manera tienen que hacer en los dos contratos. Entonces son cláusulas, sus nombres, como parte de, y el resaltado, perdón, de los elementos esenciales del contrato. Y tiene que estar de acuerdo a las formalidades de un contrato, presentados en documento Word y tiene que tener las formalidades como que les estoy poniendo ahí, tamaño de hoja, ustedes saben que es oficio, márgenes 5.5 para arriba, 2 para abajo, 2 para la derecha, 4 para la izquierda, que lo pueden encontrar de todas maneras en cualquier lugar, como formalidades y algunos deben conocer. Sin embargo, ya les estoy dando esos datos. ¿Para qué? Para que su contrato tenga toda la solemnidad como se presentaría en cualquier lugar. Entonces, la letra es Arial número 12, interlineado 1.5. Todos esos aspectos se va a tomar en cuenta a modo de calificar. No sé si ahora sí tiene alguna otra pregunta más. Está perfectamente, doctor. Claro. Perfecto. Bien, entonces creo que eso sería todo. Doctor, Sí, perdón. Disculpe, yo estaba levantando la mano hace rato. ya, dígame. Quería hacerle consulta sobre un contrato específico, doctor, si se puede. A ver, dígame. En un contrato de compraventa de un departamento, doctor, ¿se puede fijar que el tema del pago se haga en una cuenta de un banco de Estados Unidos, en dólares, y en una cuenta del exterior? Esa es la consulta, por favor. Ya, como habíamos dicho, las condiciones las establecen las partes siempre que no vaya en contra de la ley. Si no existe una normativa, que yo sepa no existe, a no ser que ha habido algunas restricciones por parte de los bancos, pero si no existe una normativa que diga que está prohibido realizar ese tipo de pagos, etcétera, 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 de repente por evadir controles elaborados por la ASFI, por alguna entidad de control de, no sé, de ingresos, etcétera, si no se va en contra de esa normativa, no tendría por qué invalidarse. Ahora, si la ASFI establece de manera concreta que toda transacción tiene que pasar por un control respectivo, entonces, en el momento que yo quiera efectivizar ese contrato, ya sea para el cambio de nombre, etcétera, se me puede observar el que yo no haya cumplido con ciertas características. Por lo menos, en lo que yo sé, no he visto ninguna restricción al respecto. Las partes están, simplemente una está entregando un monto y la otra está recibiendo. El medio, el lugar, la cuenta bancaria, etcétera, donde se esté recibiendo, no interesaría. Pero para evitar problemas, lo más fácil, lo más sencillo es que
las partes simplemente digan que están recibiendo el dinero. Yo haría eso. Eh, yo, en mi calidad de comprador, recibo el monto de dinero en moneda de curso legal y recién hago la entrega de la cosa cuando está en mi cuenta, ya sea en el exterior, en Estados Unidos, etcétera, está en mi cuenta el dinero que se me ha cancelado. Si yo estoy satisfecho con eso, entonces procedo a la entrega del bien y no tendría tanto problema en mencionar esa situación. Está bien, doctor. Muchas gracias. Bien, entonces con eso hemos concluido. Como les decía, ya está habilitado el foro. Ustedes pueden ya ir participando. Tiene una cantidad de días fijadas que pueden ser modificadas por la institución y se les daría una información al respecto de manera oportuna, como siempre se hace. Entonces, pero si no hubieran cambios, fíjense bien los horarios. Tienen las diapositivas, ya están ahí a disposición de ustedes para que puedan utilizarlas en lo que ustedes necesiten. Y con esto, pues simplemente agradecido por la confianza y la invitación que ha realizado la Universidad de Funde. Entonces, agradecido con ustedes por su atención. Les agradezco y les dejo entonces con la moderadora de este curso. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Se le agradece por su exposición. Muchas gracias. Doctor, primeramente agradecerle por habernos acompañado estas dos sesiones. Ha sido un honor estar como moderadora, agradecerle por haber aceptado la invitación que Funde le ha hecho para que pueda compartir sus conocimientos con los participantes. Doctor, muchas gracias.